¿Qué significa diseñar una rutina de forma estratégica y por qué sí funciona para cualquier meta? Por muchos años intenté hacer distintas rutinas, pero no me convencían del todo. Se sentía como empezar desde cero siempre y eso me desmotivaba porque en verdad pasaba el tiempo y yo seguía en el mismo lugar. Sí trabajaba, sí trataba de ser mi mejor versión, pero los sueños más grandes que tenía cada vez se percibían más pequeños dentro de mí. Uno de esos sueños era saber cómo se sentía vivir cerca del mar. Después de varios intentos, traté de diseñar distinto lo que hacía y empecé a hacerlo con más estrategia. Luego de un par de meses, no solo conseguí tener una casa hermosa a unos pasos de la playa, también ahorré para poder vivir ahí temporalmente, sino que también entendí cómo replicar esta estrategia en otros sueños más. Así que toma papel y pluma porque vamos a iniciar. Lo primero es entender que tenemos que darle orden a tu tiempo, porque si no, quizá estás haciendo cosas que no son relevantes para construir tus sueños. Esto me pasó por muchos años, así que ya sé detectar las red flags con la organización de nuestro tiempo. ¿Pero qué significa darle orden al tiempo? Vamos a ejemplificarlo con esta metáfora. Imagina que tienes dos contenedores de cristal. Ambos queremos llenarlos con piedras de distintos tamaños y arena. El objetivo es llenarlos por completo. En el contenedor número 1, primero vamos a colocar las rocas más grandes. Como tenemos todavía espacio vacío por llenar, vamos a agregar después rocas medianas. Todavía tenemos estos espacios vacíos, así que el objetivo es que todo esté completo. Vamos a colocar ahora piedras más pequeñitas y por último arena, para que no nos quede ningún espacio vacío. Así nuestro contenedor ya está completamente distribuido y en orden. Ahora en el contenedor número 2 vamos a llenarlo ocupando todo lo anterior, las piedras grandes, pequeñas y medianas, pero acomodándolo todo al contrario. Es decir, primero vamos a agregar la arena, después agregamos las piedras pequeñitas, después las medianas y todavía no se llena por completo este contenedor, pero las piedras grandes ya no caben todas. Al querer meterlas, nuestro contenedor ya está casi lleno. La sorpresa con este contenedor es que es difícil que estas rocas entren. Algunas pueden estar un poco como desbordándose, pero ya no caben como en el contenedor número 1. ¿Qué significa en realidad esta metáfora? Las piedras son actividades. Entre más grande es la roca, más importante es la actividad que hay que hacer para cumplir un sueño. Entre más pequeña es la roca hasta llegar a la arena, menos relevantes son esas acciones porque no crean oportunidades en el futuro. El contenedor de cristal es nuestro tiempo. Todos los días, desde que te despiertas, tienes tu propio contenedor vacío. Tú vas eligiendo qué tipo de actividades haces para ir llenándolo. Pero adivina qué, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a llenar nuestro contenedor, es decir, a llenar nuestro tiempo con el mismo orden que el contenedor número 2. Primero agregamos la arena, que son estas actividades irrelevantes para el futuro. Después piedras pequeñas y al final, si nos sobra tiempo, las rocas grandes. Ahora sí, primero necesitamos saber cuál es ese sueño que has estado escondiendo en tu corazón. Quizá lo apagaste porque tenías otras prioridades, no tenías tiempo o solo pensaste que eso no era para ti. Un sueño es algo que se siente más grande que tú, más grande de lo que sabes hacer ahora. ¿Cuál es el tuyo? Para mí por mucho tiempo fue vivir cerca de la playa. Vamos a trabajar sobre este ejemplo. Un recordatorio es que un sueño puede caducar y actualizarse. Está bien que elijas cosas que antes no te interesaban, pero ahora sí. Y quizá todo lo que antes sí era hermoso para ti, ahora ya no lo es. Puedes cambiarlo. También puede ser un sueño temporal. No pasa nada. Nada tiene que ser permanente. Y la buena noticia es que nadie tiene un medidor de lo que es valioso o no para ti. Solo tú lo decides. Una vez que identifiquemos el sueño, vamos a preguntarnos sobre qué terreno puedo empezar a construirlo. Cuando hablo de terreno me refiero al espacio y al momento que tú tienes que encargarte de crear para que ese sueño suceda. Si mi sueño era tener cerca de mí al mar, tenía que conocer cuáles eran mis obstáculos primero, esas cosas que en el presente no me permitían hacer mi sueño posible, para entonces ver alternativas. Acuérdate que cuando tienes un obstáculo le tienes que volver un pasos que desenvuelvan a ese obstáculo y así ya no se vuelve un problema, sino un plan de acción. Así que yo comencé con esos obstáculos. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo que ahora mismo no me permite vivir en la playa? Bueno, pues primero tengo que tener claro cuánto dinero aproximadamente necesito por mes para vivir en la playa durante 5 meses. Mi vida está en Ciudad de México, así que realmente una vida radical de vivir en la playa no iba a ser tan posible a corto plazo, pero sí podía vivir temporalmente.
límite. Yo quería hacerlo durante 5 meses. La problemática número 2 que tenía que resolver es que tengo que aprender a gestionar mi negocio desde lejos. Yo tengo una fábrica de espejos que creé hace 3 años y tengo que estar cerca para administrar los pedidos, los clientes, las entregas, así que eso tenía que saber cómo resolverlo. Y por último, mi último obstáculo en realidad era que quería tener un trabajo digital, algo que no solo me permita vivir más cómodamente, sino que me expanda intelectualmente. Si yo no hago cosas para aprender, me siento frustrada. Yo sabía que esa era una cosa que quería hacer. Todos estos puntos eran mis puntos débiles. Básicamente, si no los resolvía, significaba que no podía irme. Pero si sí encontraba soluciones, entonces podía lograrlo. Concéntrate en cómo sí puedes hacer algo, no en justificar el cómo no puedes hacerlo. Una vez que identifiqué mis obstáculos, dije, estas son mis rocas grandes. Tengo que crear un método de ahorro efectivo que me permita tener ahorros exclusivamente para vivir en la playa. Mi roca número 2 es tengo que contratar a una persona que gestione a Estudio E, capacitar a esa persona y enseñar cómo administrar todo. Y mi roca número 3 consistía en atraer proyectos digitales. Para este punto ya se sentía más clara la estrategia. Ya no solo es decir, quiero vivir algún día en la playa y a ver cuándo sucede y a ver cómo mágicamente pasa. No, ya era estoy viendo cuáles son los obstáculos, pero también quiero saber cómo resolverlos. Y si estas son mis piedras grandes, tengo que ver cómo las voy a poner todos los días en mi contenedor del tiempo para que ese sueño sea posible, ya ni siquiera lo más rápido posible, sino que sea posible. Quiero saber qué se siente ser una persona que vive cerca del mar. Ese era mi sueño. Punto. Después hice una lista de cosas por hacer para cada problemática. El punto de esto es que cada roca tenga sus propias mini actividades y esas mini actividades son las que tenemos que encontrar la manera de meterlas en nuestros días. Por ejemplo, para saber cuál era el método de ahorro más eficiente para mí, primero necesitaba información sobre cuánto iba a costarme una vida temporal en la playa. No solamente es, necesito dinero. Sí, pero ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo? Tenía que investigar dónde quiero vivir, cuáles eran las playas que más me gustaban. Hice lo mismo con mis otras 2 rocas, asignarles subactividades y especificar el cómo. Primero es soñar, después encontrar la problemática, preparar el terreno para solucionar esa problemática y después dividir en pedacitos mis 3 rocas de forma que pueda determinar actividades y diseñar estratégicamente mi rutina. Algo importante es que no se trata de solo diseñar una rutina en un momento de ansiedad, como sentir esa presión de decir ya, de ahora en adelante me voy a levantar a las 5 de la mañana, leer todos los días, ser mi mejor versión más fit y saludable. Se trata de involucrarte en lo que dices porque ya lo has diseñado con estrategia. Para que pasara a vivir el sueño en la playa una temporada, hubo una rutina estratégica desde casi 6 meses antes, es decir, mis 3 rocas grandes las prioricé casi 6 meses antes de poder cumplir ese sueño. Tienes que saber que cumplir un sueño toma tiempo y claramente durante 6 meses tu rutina va a irse modificando, pero en esencia sabes que dentro de tus días debe haber espacio para estas actividades, si no, ese sueño no va a pasar. Quizá piensas que has intentado otras rutinas y simplemente estás aburrida o aburrido porque no ves que las cosas cambien. Pero algo que he aprendido es que nos olvidamos de que las metas son tan valiosas no por lo que son o por lo que consigues, sino por lo que eres cuando llegas a esa meta. Eres tú en el camino, en quien te conviertes para elegir hacer lo que es desafiante. Cuando haces las cosas con miedo, con incertidumbre, pero con esa lealtad hacia un futuro que quieres vivir. El proceso sí es más importante que el resultado. Eso lo he aprendido porque aunque las opciones cambien, aunque después ya no quieras lo mismo que dijiste que querías, elijas algo distinto, el trayecto contigo misma, el trayecto contigo mismo, ese no se interrumpe. Ese es el verdadero éxito, crear procesos porque los resultados pueden ser distintos, multiplicables, más abundantes. Lo importante eres tú en el proceso. Ahora, vamos a ir condensando todo esto. Una rutina te va a dar más libertad porque aprendes a darle tiempo a las cosas fuera de tu cabeza. La mente puede creer que ya resolvió algo solo pensando en eso o preocupándose en eso, pero la realidad es que esa problemática no se va a ir solo si la piensas. Tenemos que darle ese tiempo fuera de la mente, es decir, resolviendo. Una vez hechas nuestras listas de actividades, vamos a colocar a un lado cuántas horas a la semana necesitas para cumplir esas actividades, cuánto tiempo te va a tomar cada cosa. Piensa en una estimación, es
un número de horas promedio para cada actividad. Por ejemplo, cuando desglosé lo que yo necesitaba para tener un trabajo digital, entendí que requería aprender de habilidades que no me habían enseñado fuera del mundo digital, como trabajar en mi introspección o en mi comunicación. Para eso iba a necesitar de leer más, porque eso me iba a permitir encapsular mis conceptos de formas más inteligentes y elocuentes al momento de comunicarme. Tenía que meter esa actividad sí o sí en mis días. Ya no era un hobby solo para romantizar. Necesariamente mi cerebro tenía que leer más cosas para poder crear congruencia con cómo se comunicaba. ¿Cuánto tiempo me iba a tomar leer un libro por mes? O en el caso de encontrar un método de ahorro efectivo, ¿cuánto tiempo me iba a tomar estudiar sobre finanzas? Quizá no quiero dedicarle tanto tiempo a eso porque no me gusta. Prefiero sí entender el contexto sobre mi dinero, pero tal vez pueda contratar a alguien que se encargue de eso. Ok, ¿cuánto cuesta pagarle a un contador? ¿O cuánto cuesta pagarle a alguien que me asesore sobre fondos de ahorro, sobre inversiones? ¿Cuánto tiempo a la semana te va a tomar hacer cada actividad? A mí me ha dado mucha paz entender que si algo me preocupa o me estresa es porque es algo que desconozco. Significa que solo debo informarme y explorar a profundidad esa área, darle tiempo para dejar de sentirme inexperta. De eso se trata cumplir sueños. Aquí te dejo el promedio de tiempo que yo asigné para cada actividad. Una vez que tengamos el tiempo que va a tomarnos cada actividad, vamos a sumar todos los números. Idealmente, esa suma tendría que tener de unas 40 a 60 horas aproximadamente a la semana. Puede que al hacer la suma obtengas más horas, incluso más de 100 horas. Cuando yo lo hice, obtuve 130 horas. Y esto es muy importante entender porque para que te des una idea de horas, una semana laboral tiene comúnmente 48 horas a la semana. Puede ser más, puede ser menos, pero ese es el número promedio. ¿Ya te diste cuenta? Una semana laboral tiene 48 horas. Y para construir nuestros sueños necesitamos 130 horas más. Tendríamos que botar todo lo que hacemos ahorita, todo nuestro trabajo, lo que ahorita tenemos como responsabilidad para dedicarnos 100% a esas 130 horas o dependiendo de las horas que te hayan salido. Tú a la semana, aunque no lo tengas tan consciente, piensas que tienes el tiempo para construir ese sueño y que solamente eres inconsistente. No, pues con razón no alcanzaba el tiempo, porque tenemos expectativas gigantes sobre lo que podemos hacer en una semana. Y todavía, además de eso, tenemos que hacer actividades que son las rocas pequeñas, que no son relevantes para un futuro de abundancia, pero en el presente algunas cosas sí son una responsabilidad, ¿no? Como ir a trabajar a la oficina, hacer pendientes, recoger a nuestros hijos. Eso también tenemos que cumplir, queramos o no. Entonces, esta aclaración del tiempo contigo misma, contigo mismo, es darte cuenta que la sobreexigencia en tu mente hace que demerites las cosas que puedes hacer, porque esperas hacer mucho en tan poco tiempo. Lo que quieres cumplir en un día, en realidad lo puedes hacer en una semana, incluso más, en un mes. En mi caso, si queremos cubrir 130 horas, la mente no dimensiona el tiempo que toman los procesos. Por eso tenemos que jugar con el tiempo a largo plazo. Vamos a hacer unas matemáticas rápidamente. 130 horas entre 4 semanas al mes, necesito cubrir 32.5 horas al mes. 32.5 horas al mes entre 7 días a la semana. El resultado es que tendría que cubrir al día y sin excepción 4.6 horas de lunes a domingo. ¿Eso es realista para mi día a día? Para mí se sentía muchísimo, porque significaba que si en un día no podía sentarme a resolver esos problemas, esas 4 horas, al otro día no solo necesitaba cubrir 4.6 horas, sino que necesitaba 9.2 horas al día para poderme poner al corriente en mi semana y que en un mes se cumplieran esas 130 horas. Desde mi perspectiva, eso se me hacía súper imposible. ¿Y qué iba a pasar si aún así decía, sí, yo puedo? Pues me iba a frustrar porque no me iba a dar tiempo, por ende iba a buscar formas de distraerme para aplazar esas actividades. Y otra vez se repetía ese círculo vicioso de decir, no avanzo, las cosas siguen igual, porque me iba a los extremos. Ni hago mucho, ni hago nada. A esto me refiero con jugar con el tiempo. Puedo probar cubrir esas 130 horas ya no en un mes, sino en 3 meses. Vamos a probar si hago la misma matemática. En un día le debo dedicar a construir mis sueños
1 hora y media si lo hago en 3 meses. Eso suena muchísimo más factible y menos pesado por cumplir. Tú tienes que encargarte de decidir y de jugar cómo vas a hacer ese desarrollo. Yo durante esos 3 meses preparé el terreno, pero me di cuenta de que habían sesgos que no los había considerado antes. Actividades que todavía tenía que resolver y que no me daban en esos 3 meses. Hasta después de esos 3 meses dije, ok, creo que requiero más tiempo. Así que hice el mismo método, el mismo proceso para los siguientes 3 meses. Al final invertí aproximadamente 6 o 7 meses en estar lista para mudarme a la playa. Ya mi cerebro se dio cuenta que las cosas no son tan rápidas como las piensa. Visualmente ya tienes las actividades con el total de tiempo que requieres para hacerlas. Ahora vamos a organizarlas. He observado que si no seguimos las actividades por orden, sentimos que ya no podemos avanzar. Por ejemplo, si me propuse enviar solicitudes de trabajo recién me despierte y después leer un libro, si un día no inicio mi día enviando esas solicitudes de trabajo, puede que sienta que ya no tengo permiso para leer, porque digo, ya no tengo tiempo. Si ya no envié mis solicitudes en la mañana cuando me desperté como dije que lo iba a hacer, entonces ya no voy a perder tiempo leyendo y ahorita mismo envío esas solicitudes. Pero al final no terminas de hacer esa primera actividad y tampoco terminas leyendo. Hay que organizar por bloques de tiempo, no por orden de actividades. Nuestro tiempo sí requiere orden, pero las actividades no, siempre y cuando se hagan en un bloque de tiempo. Voy a darte un ejemplo. Para mí son sencillos estos horarios, de 7 a 11 de la mañana, de 11 a 4 y de 4 a 9 de la noche. Todos mis días tienen 3 bloques de tiempo y en cada bloque distribuyo actividades que son rocas grandes o rocas pequeñas. Mi ejemplo es este para que te des una idea de organización. De 7 a 11 de la mañana hago todos mis procesos creativos, esas cosas que son para mi trabajo digital, cosas como grabar el próximo video. Aquí también puedo colocar qué días específicamente voy a grabar. Quizás solamente son los miércoles, no tienen que ser los 7 días de la semana. Escribo, subo un post, pero también sé que mi cuerpo es más eficiente cuando hace deporte por las mañanas, así que en este horario tengo que encargarme de tensar mis músculos porque eso libera en mi cerebro la dopamina exacta para concentrarme el resto del día. Así que en este bloque no importa el orden en el que haga las actividades, el punto es hacerlas. De 11 a 4 de la tarde son mis procesos de responsabilidad. Básicamente aquí resuelvo pendientes, administro. En este horario coloco lo que tengo que comprar, por ejemplo, porque aquí soy consciente del tiempo que me toma trasladarme de un lado al otro. Eso también cuenta. También tengo tiempo para estar con mi familia, con mi hermana, hacer la comida. Y de 4 de la tarde a 9 de la noche termino de leer algún libro, preparar mis outfits para el día siguiente. Algunas ideas que tuve en el día, ahí es cuando las escribo. También veo algo que me dé entretenimiento como Instagram o veo un documental. Lo que yo he visto en mí misma teniendo una rutina estratégica es que las cosas sí pasan. Ya no solo se quedan en ilusiones en mi cabeza. No importa, puedo tardarme 3 meses, 6 meses, 1 año, pero lo quiero lograr y voy a ver cómo si lo logro. Esta organización de bloques te da realismo, porque al final te hace sentir realizada. Sabes que ya invertiste tiempo en tus rocas grandes. También te vas a dar cuenta que puedes tomarte las cosas con más tranquilidad, porque vivimos en la expectativa de lograr y lograr cosas cuando al final, si trabajas en dirección a tus sueños, no hay forma de que no pasen las cosas. Vivir cerca de la playa fue mi sueño por mucho tiempo, pero esa era la parte linda, esa era la parte que a simple vista para mi ego se sentía súper bien, pero en realidad estaba dispuesta a hacer las cosas difíciles, estaba de acuerdo con vivir eso que era desafiante para mí. Esa es la verdadera admiración, y no para los demás, sino para ti. ¿Cómo imaginas que la confianza en ti va a crecer cuando haces cosas difíciles? Aumenta increíblemente, porque no solo es decirte palabras de motivación, sino es acostumbrarte a hacer cosas que tienen desafíos para que tú te des cuenta que sí las puedes hacer.